Ir con todo el pueblo aragüeño algunas reflexiones breves y puntuales que hemos hecho desde Aragua en Red. Y lo hacemos con el mayor respeto. Lo hacemos además señalando, como siempre lo hemos hecho, que la Constitución Nacional Venezolana, que es el contrato social de todos los venezolanos, tiene y debe respetarse en todas las instancias y en cualquier momento. La Constitución Nacional no puede ser respetada solo cuando conviene, o solo cuando conviene a algunos de los sectores. La Constitución debe ser respetada siempre. Y ese es el principio, el llamado y la exigencia que le hacemos. En segundo lugar, el diálogo, del cual se ha hablado y se ha comentado tanto en los recientes días. El diálogo es absolutamente necesario. Sin diálogo no es posible lograr las soluciones a la grave crisis que tiene Venezuela. O dialogamos ahorita y nos portamos y nos comportamos con la madurez suficiente para entender la magnitud de la crisis y los peligros que tenemos, o vamos a dialogar dentro de algunos meses o dentro de algunos años, obligados por la tragedia que puede significar no tener la madurez de sentarse a dialogar como tiene que dialogarse y como lo está esperando el país. El diálogo es absolutamente necesario. Segundo, este diálogo, este esfuerzo que se está haciendo es un éxito de la mayoría democrática del país. ¿Por qué decimos esto? Porque ese diálogo obligó, a través de la presión de calle, a través de la protesta constitucional pacífica pero firme de los venezolanos, a que el gobierno se sentara a dialogar, porque el gobierno no quería dialogar y ahora lo sabe todo el país. De manera que se haya sentado el gobierno es una aceptación de que las cosas en el país no están bien y no van bien. ¿Qué es lo que ha pasado con ese diálogo? En el proceso del diálogo, que no se cuidaron las formas, que no se cuidó el lenguaje y que no se cuidó el fondo. Estamos de acuerdo con la necesidad de dialogar, pero es necesario, absolutamente necesario, que se dialogue de cara al país. Las formas hay que cuidarlas. ¿Cómo es eso? Y lo coloco como ejemplo, que el presidente de la República se sienta en el diálogo cuando él es el principal factor de la crisis de Venezuela. Y se sienta como que si nada ha sucedido. Y además le mostramos al país que somos amigos, que somos camaradas y que además nos saludamos ante el país, y eso no es verdad. Porque lo que tiene que existir en el diálogo, lo que tiene que privar es el respeto, pero no somos amigos ni queremos serlos. Estamos enfrentados ideológicamente y a través de un proceso económico y un modelo fracasado, y estamos enfrentados a eso. Y hay que decirle al país que estamos buscando respeto, pero no somos amigos. Y encima ha sido una falta de respeto con los aragüeños, porque además de sentarnos y de sonreírnos y de pasarnos la mano, encima de eso le cantamos cumpleaños al gobernador del estado Aragua, cuando todo el estado Aragua, y ahora lo sabe todo el país, ha sido el que ha sacado las bandas armadas, ha sido el que ha sacado los colectivos armados cada vez que los venezolanos y los aragüeños ejercemos nuestro legítimo derecho a protestar. Y lo vamos a seguir haciendo. Al gobernador y a los que están sentados en el diálogo también lo decimos. Hay que cuidar las formas, el fondo y el lenguaje que se le da al país desde ese diálogo. Luego, el balance del diálogo lamentablemente no es positivo. Aspiramos que lo sea, pero el balance no es positivo, porque el país estaba esperando, porque le sembraron una expectativa al país, algo distinto. Ahora tienen que trabajar, redoblar esfuerzos los que están sentados en ese diálogo para darle respuestas al país, porque lo que no se puede creer es que el país va a tener paciencia cuando tiene hambre, cuando está desesperado porque está muriendo por falta de medicinas, cuando está desesperado porque está muriendo en manos de la delincuencia organizada, cuando está desesperado porque no consigue qué comer. Y no es posible que se le diga al país
ahora tengan paciencia que las cosas van a solucionarse. Eso no es posible, no se da. Luego, este gobierno no tiene cómo superar esta crisis y al país hay que hablarle con la verdad. El gobierno tiene 18 años llevando adelante este problema y no lo ha podido solucionar, y hoy, lo saben ellos y lo sabe el país, ni quieren, ni pueden, ni tienen con qué solucionarlo, de manera que la crisis va a empeorar, y por eso es tan necesario y tan urgente que se pongan de acuerdo los dialogantes para darle la respuesta que el país está esperando. Luego, el referéndum revocatorio, que es una salida absolutamente constitucional, que está en nuestra Constitución Nacional, no lo paró, no lo detuvo la oposición venezolana. Lo detuvo el gobierno nacional, y eso hay que decirlo. Lo detuvo el gobierno nacional, ¿por qué? Porque ahora, lo saben ellos y lo sabe el país, hasta en una elección de reina de carnaval salen barridos. Esa es la verdad. La verdad es que este gobierno no se quiere contar, y hay que decirlo, y va a hacer todo lo que pueda hacer para no contarse. De manera que el referéndum revocatorio no fue la oposición la que lo detuvo, la oposición lo empujó con el esfuerzo de los venezolanos, legítimamente, constitucionalmente. Quien lo paró es el gobierno, que es correlón y cobarde, y ahora no se quiere contar, y eso tiene que saberlo el país. Luego, son inconstitucionales las salidas, según los voceros del gobierno sentados en el diálogo, las salidas que permitan contarnos electoralmente, como por ejemplo la elección general. Eso es inconstitucional, e inmediatamente saltan y brincan y muestran la Constitución. Pero no es inconstitucional entonces haber boicoteado el referéndum revocatorio. No es inconstitucional haber quitado las elecciones regionales que tocaban este año y ponerlos el año que viene o cuando ellos les da la gana. Eso no es inconstitucional. Ya los argumentos que tienen no les sirven para el país. Luego, Maduro ha sido el único individuo, el único elemento que inventa algo a su favor y lo pierde. Inventó una guerra económica y la perdió. La guerra económica es un invento del gobierno nacional, y eso hay que decirlo. En Venezuela no hay guerra económica. En Venezuela no hay boicot económico, por más que se diga en un documento. No la hay. En Venezuela hay que comenzar a llamar las cosas por su nombre. Y su nombre es que este gobierno es absolutamente responsable de las penurias que está pasando Venezuela. Y es el único responsable de eso. Y la oposición venezolana no es gobierno. Lo vamos a hacer, Dios mediante, para sacar al país adelante, pero no somos gobierno. No somos copartícipes de esa barbaridad y no somos corresponsables de esa barbaridad. A quien le toca solucionar, a quien le toca medir, a quien le toca corregir el modelo económico fracasado que ha impuesto este gobierno es al gobierno de Maduro, no a la oposición venezolana. Y finalmente decimos desde Aragua en Red, claro que queremos unidad. Sin la unidad no es posible avanzar. Y aquí lo hemos defendido, lo hemos dicho con ocasión y sin ella, a todos el que no ha querido oír y al que no ha querido oír también. Pero defendemos la construcción de una unidad de todos, con representación de todos los factores y sectores del país. No puede ser que en un barco donde estemos montados todos los venezolanos sea decidido por 2, por 3 o por 4. Ese modelo también fracasó. Y ese modelo también hay que superar. Hay que construir la unidad de todos. Y en ese diálogo, que obligatoriamente tiene que ser reformulado de cara al país, tienen que estar sentados muchísimos más factores que los sectores políticos y partidistas que ahora están sentados allí. Porque todos los venezolanos dependemos de eso. Y todos los venezolanos estamos votando al éxito de eso. Pero para que se dé el éxito, ahí tienen que estar representados todos los sectores y factores del país. Más y mejor unidad, la unidad de todos. En segundo lugar, más y mejor organización, organización política, organización electoral, organización programática, porque es lo que el país está esperando. Y en tercer lugar, y ya para terminar,
hay que retomar lo que hizo posible que el gobierno se sentara en el diálogo. Y eso que hizo posible que el gobierno aceptara que va equivocado, eso que hizo posible que el gobierno se colocara bajo las cuerdas y que el gobierno entendiera que debe dialogar, es la presión de calle, la agenda de protesta constitucional y pacífica que necesita el país firme. Hay que retomar esa agenda de calle sin miedo y con la verdad por delante. Y eso es lo que modestamente intentamos y tratamos de hacer desde Aragua en Red. Desde la sede de Aragua en Red, reportando para ustedes Roberto Chino Sánchez, hasta concluir.